todos los que, no solo en el salón, sino en los diferentes territorios nos están escuchando. Nosotros no vamos a extendernos porque ya son las 4 de la tarde, pero creo que ha sido muy significativo y simbólico que tanto el ministro de Justicia como el compañero Keipo hayan impuesto estas líneas que, bueno, están en consonancia además con muchas de las cuestiones que nosotros traíamos en esta presentación que les vamos a hacer. Felicitamos la idea, agradecemos la presencia de todos los que nos están escuchando, la movilización que se ha hecho para realmente hacer un evento digno y acorde al momento en que estamos, que demanda realmente una transformación del asesoramiento jurídico, una transformación de todo el acompañamiento desde el punto de vista del derecho hay que hacerle a la economía de manera general. Como vamos a tener una jornada ardua de varios días hasta el 5 de octubre, con diferentes temas, o sea, yo creo que hay un evento, el programa está dado y la diversidad de contenidos durante estos días nos va a permitir evaluar y analizar las diferentes instituciones dentro del derecho vinculado a la economía. Nosotros hoy traíamos precisamente cuestiones generales y por eso, tanto en la intervención del ministro como de Keipo, porque fíjense el nombre que le hemos definido, el asesoramiento jurídico empresarial en el actual contexto económico-social, también desde esto mi perspectiva. Nosotros queremos hablar de manera general y no vamos a tratar un tema especial, sino cuestiones básicas que deben encauzar el perfeccionamiento del asesoramiento jurídico en nuestro país a partir de las transformaciones económicas que se han venido suscitando. Yo les traigo diferentes, 5 elementos centrales que yo creo que deben ser de mente. El primer reto que tenemos todos los que trabajamos en esta esfera de la economía es interpretar debidamente nuestra constitución económica del año 2019, que trae importantes cambios, que ya algunos han sido referidos aquí. Nosotros nos encontramos en nuestro análisis permanente que consideramos que aún nuestros profesionales del derecho no entienden realmente la dimensión de los cambios que en el orden constitucional se han venido realizando. El ministro nos hablaba del Estado socialista del derecho como principio general. Yo le voy a traer algunos temas propiamente de la Constitución económica, que no lo podemos ver restringida a los fundamentos económicos del Estado. Yo creo que al analizar la Constitución tenemos que partir de los fundamentos económicos, pero tenemos que correlacionarla con generalmente otros acápites de nuestra Constitución, títulos y demás, desde los derechos, de los fines del Estado y primero, los principios y valores que caracterizan a nuestra Constitución. Nuestra Constitución del 2019 establece primero, claro, que es una Constitución económica, el orden público económico. Como decía que con un Estado socialista y, por tanto, la intervención del Estado, el Estado como regulador de la actividad económica. Y nuestros asesores tienen que entender qué significa ese papel del regulador y controlador que tiene el Estado y sus dimensiones como realmente el que cubre y tiene el papel fundamental dentro de la economía. La Constitución también entonces define quiénes son los actores económicos legitimados para actuar en la economía cubana. ¿Cuáles son? Y ahí tenemos la gama de los diferentes actores que están reconocidos, pero también define los límites de la actuación de cada uno de ellos, sus facultades, sus atribuciones, los derechos, o sea, por qué están legitimados, qué facultades tienen para actuar en la actividad económica. Eso es importante. Y también los límites y la responsabilidad de esa actuación. Entonces tenemos que centrarnos en eso. Ahora, el artículo 18, que aquí se refería, marca el centro realmente de nuestra Constitución. Cuando se habla que existe y es central propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. Mire, no entendemos qué significa esto. O cuando a nosotros nos preguntan, ¿hay algún sector liberado a la economía privada? ¿Hay algún sector en cual el Estado, con sus empresas estatales, no debe estar presente?
no se entiende, por tanto, cuando se dice propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y no se define constitucionalmente, aunque exista la conceptualización y demás, qué son los medios fundamentales de producción, debemos tener claro que el Estado, cuando digo el Estado, la empresa estatal, puede estar presente en cualquier sector de la economía. Y por eso vemos empresas estatales desde la comercio, gastronomía, servicio, transporte, servicios públicos, estén todos. Que, por supuesto, la dimensión puede ser diferente de acuerdo a la importancia como sector estratégico que tiene la economía. Puede estar en todo. No se ha liberalizado ningún sector a la economía privada, como si existen en las constituciones económicas de esos países. Por tanto, hay una coexistencia de las diferentes formas de propiedad en cada uno de los sectores. Y eso es una cuestión importante, pero también es una complejidad para este ámbito de todas nuestras relaciones económicas. Pero dice además, propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción como propiedad también principal, pero que está condicionada además por una dirección planificada de la economía, pero con la coexistencia además del mercado. Aquí quiero ser referido. Coexistencia del mercado. ¿Por qué el mercado? Un reconocimiento del mercado. Porque analizando la economía de los diferentes países, el mercado tiene, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico-económico, ventajas en los países. Eso lo vemos y tenemos que reconocerlo. Y por eso en la Constitución se ha definido el mercado, por las ventajas en el orden técnico que trae para la economía. Pero se habla de un mercado regulado, que es lo que sabíamos. Un mercado que está regulado, por tanto, hay coexistencia, propiedad socialista de todo el pueblo, mercado regulado y la planificación como elemento central. Ahora, somos juristas. ¿Cómo podemos lograr regular ese mercado? Porque, como decía, el mercado sí carece de horizonte social. Puede traer desigualdades, puede traer inequidades. ¿Está claro? Y por eso es que tenemos la planificación como un componente esencial. Ahora, técnicamente, nosotros, asesores, juristas de nuestros actores económicos, un papel fundamental en esa regulación del mercado lo tiene la contratación económica. Y no lo vemos. Y no lo vemos. Por eso estoy tratando de, en esta intervención, mostrar el fundamento económico, porque es el contrato. Bien, a través de ese acto jurídico en igualdad de las partes, en que están regulando relaciones económicas entre actores de diferentes formas de propiedad. ¿Sí o no? Y por eso tenemos que concebir muy bien y diseñar muy bien el contrato, porque si lo utilizamos bien es una forma de controlar, de regular ese mercado y también de lograr que esas inequidades, desigualdades que puede dar la existencia de un mercado donde hay concurrencia, donde hay diferentes actores, diferentes formas de propiedad que compiten, tenemos que verlos así, porque hay diferentes oferentes, diferentes usuarios y puede haber un poder de elección de los usuarios ante los oferentes que pueden ser actores económicos de diferentes formas de propiedad. Por tanto, esa regulación del mercado a través de la contratación, a través de fijación correcta de políticas aceptadas en materia de precios y a través también de una regulación de la competencia. No se habla en nuestra Constitución económica de la competencia, pero existe competencia. ¿Y cómo podemos ir controlando la competencia? Si por supuesto con nosotros no se habla de normas que regulen una defensa de la competencia, también a través de la contratación económica, porque en nuestro contrato siguen existiendo cláusulas restrictivas, siguen existiendo abusos de posición dominante, y no logramos que en ese diseño, en esa concertación del contrato, haya esa igualdad de las partes. Y en ocasiones cuando permanecen esas cláusulas restrictivas, esas cláusulas abusivas, tampoco las partes reclaman ante los tribunales y no dejamos que nuestros tribunales puedan ver esa función tan importante de la revisión judicial del contrato que las tiene definida en esa norma, ese decreto ley 304 que regula la contratación económica. Por tanto, yo quiero ver cómo a través de nuestra perspectiva de la Constitución económica nosotros podemos entrar a
a hacer funcionar realmente desde el punto de vista del derecho a la institución. Y en eso el contrato juega un papel fundamental en esa regulación del mercado. Pero también cuando hablamos de competencia, tenemos una regulación como tal de la competencia, de defensa de la competencia, pero de hecho existe. Pero sí hay prácticas desleales que ya podemos ir contrarrestando y reprimiendo en el mercado. Y en ocasiones tampoco actuamos contra esas prácticas desleales que también existen desde el derecho, mecanismos para decirlo. Porque nosotros tenemos un convenio de París que puede ser autoejecutivo, donde regula lo que es la competencia, que están los del bufete vinculado a esta actividad, donde define qué cosa es la competencia desleal. Nosotros tenemos un código civil como por responsabilidad extracontractual, podemos accionar contra ello, pero además tenemos un decreto, ahora novedoso, entre las normas en materia de propiedad industrial, que es para proteger la información no divulgada, que establece que una de las formas para hacerlo es la vía de la competencia desleal, y define en ese decreto ley, realmente nos trae el convenio de París en relación con este. Eso podemos hacer. Y lo que le estoy tratando de transmitir es que tenemos que conocer todas estas herramientas, articularlas y aplicarlas, que de hecho no se aplican. Otra cuestión importante que desde la Constitución Económica, que yo les decía que el primer punto de los asesores que hay que interpretar debidamente la Constitución Económica es otro. En la Constitución Económica hay dos sectores de especial relevancia que los definen: inversión extranjera y ciencia y tecnología, el vínculo de la ciencia con la economía. Y tenemos que conocerlo, porque entonces son esferas importantes que tenemos que preservar. Yo no me voy a repetir porque el ministro lo decía, la importancia grande de la inversión extranjera, pero también tenemos que estudiar y conocer las nuevas formas en materia de vínculo de ciencia con la economía. Asesores jurídicos, estamos interactuando con empresas ya creadas de alta tecnología que tienen regulaciones especiales. Tenemos que estar interactuando con los parques científicos tecnológicos organizados como sociedades mercantiles en nuestras universidades. Tenemos que estar interactuando con sociedades mercantiles que son empresas desde las universidades, con fundación, porque hay una fundación creada para el vínculo de la ciencia e innovación, con regulaciones diferentes, con facultades diferentes, con nuevas facultades que se están concediendo, y yo creo que tenemos que acercarnos y tener alianzas con esa entidad, porque va a lograr también que nuestras empresas, que era lo que se hablaba también aquí, sean empresas innovadoras, porque en la medida que logremos encadenamientos, articulaciones con esas empresas propias del sector de la ciencia y la tecnología, vamos a lograr esto. Lo otro que tenemos que reconocer bien, que es cuando decía las diferentes formas de propiedad. Yo, es tan clara, yo le hablaba ya de la propiedad socialista porque creo que es la fundamental, pero tenemos que reconocer la existencia muy clara de la propiedad privada y de la propiedad mixta. En ocasiones no tenemos el alcance. ¿Cuáles son nuestros actores económicos que responden a una forma de propiedad privada? No tenemos los trabajadores por cuenta propia, pero ahora tenemos también a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas. ¿Está claro? Como elementos fundamentales, pero también tenemos sociedades mercantiles, bien, extranjeras radicadas en nuestro país. Esos son desde el punto de vista privado. Tenemos que tener claridad. Esa es la forma fundamental de la propiedad privada. Pero la propiedad mixta no es solo la de la inversión extranjera. Ya está definido constitucionalmente la posibilidad de la asociación entre cualquiera de los actores económicos que responden a cualquier forma de propiedad para constituir un nuevo sujeto económico. Por tanto, puede haber alianza entre un cooperativista con un TCP, entre una empresa MIPYME no estatal con una estatal, y convertirse en una nueva persona jurídica que responde a esa propiedad mixta. Lo que eso es un reto que tenemos que ver. Y tenemos que ver cómo se regula, bien, desde el punto de vista qué forma jurídica va a adoptar y demás, pero es algo importante que lo tenemos bien resuelto. Otro elemento que la Constitución aportó de manera muy novedosa es los tipos de bienes de la propiedad socialista. Tenemos que saber que fue un cambio importante en la Constitución. La Constitución define bienes, no con estas palabras, pero teóricamente es lo que es bienes de dominio público, tanto desde el punto de vista de la infraestructura
infraestructura como de recursos naturales con características importantes y novedosas. Los recursos naturales, que son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles. ¿Qué significa esos bienes? Y esos bienes, si son inalienables, no se pueden transmitir la propiedad, no pueden transmitirse a propiedad, no se pueden embargar. Y para transmitir otros derechos sobre esos bienes, tiene que tener la previa autorización del Consejo. Pero otros bienes también de dominio público, que son las infraestructuras, las principales instalaciones, también dice que son inembargables. Bien, y que la propiedad puede transmitirse en condiciones especiales, porque es necesario para los fines de la sociedad, pero también con la previa aprobación del Consejo. Y además de estos bienes que tienen un tratamiento especial, están los bienes patrimoniales del Estado, que son otros bienes que aquí sí se dice, no hay, por supuesto, una definición de esos rasgos inalienables, imprescriptibles, inembargables, sino que la disposición sobre esos bienes se va a definir en la ley. Y aquí tenemos otro gran reto, y es lo que estamos trabajando dentro del cronograma legislativo, que es nuestra ley de patrimonio estatal. Eso es un gran reto porque va a haber cambios importantes. Ustedes saben que hoy tenemos el decreto ley 227, que se utiliza mucho en el asesoramiento empresarial como una serie importante de restricciones en relación, cuando lo hablo así, los actos de dominio sobre esos bienes del Estado. O sea, autorizaciones previas que hay que hacerlo para llevar a cabo una compraventa, un arrendamiento, un comodato, donaciones. Entonces, si la Constitución también define que damos una autonomía empresarial, si da una protección especial a determinados bienes de dominio público, pero existen otros bienes con una mayor libertad accional, como en la ley de patrimonio del Estado, y es un estudio importante, qué actos de transmisión de dominio de esos bienes patrimoniales del Estado se van a liberalizar, no requerirán determinada autorización previa, y cuál requerirá una autorización previa, bien, por las entidades correspondientes, en función, por supuesto, de ese principio de descentralización de competencias en nuestros sujetos económicos, empresas estatales, pero teniendo en cuenta también la preservación del carácter estratégico del patrimonio. Eso es una tarea importante, una ley de patrimonio que va a cambiar, o sea, el estado legal que hoy tenemos en relación con el decreto ley 227 y las regulaciones complementarias, tanto del Ministerio de Justicia como el Ministerio de Finanzas y Precios, que pero va a ir muy armónico con, que les voy a comentar, nuestra ley de la empresa estatal. O sea, tiene que haber una conjunción importante entre esa ley de la empresa estatal, en conjunción también, y la ley del patrimonio. Ahora, la responsabilidad de la empresa también cambia. ¿Por qué? Porque dispone ya la Constitución que la empresa responde con su patrimonio. El Código Civil y la Constitución anterior que decía, establecía que responde con los recursos financieros. Bien, solo con los recursos financieros. Ahora no, nuestra empresa responde con el patrimonio. ¿Qué significa esto? Tenemos otro gran reto, que es que, por supuesto, si responde con el patrimonio, más allá de los recursos financieros, tenemos ahí presto la institución de la insolvencia patrimonial. Y por tanto tenemos que estar abogados porque, bueno, ¿cómo va a responder? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el trámite para ello? ¿Qué bienes se embargan? ¿Cuáles no? Llegaremos a una liquidación de las empresas estatales. ¿Cómo se liquidan? ¿Qué estudios se hacen? Entonces, eso es un gran reto. Porque en el mundo no es la quiebra por la quiebra. Fíjense que le hablo ley de insolvencia patrimonial. Porque hay empresas de privilegiado interés estatal que lo que no va a un proceso de judicialización para determinar la quiebra, sino generalmente por procedimientos administrativos de salvataje para rescatar las empresas de privilegiado interés estatal y, bueno, otras que tendrán, por supuesto, que ya hay un proceso de insolvencia. Pero esa es otra institución novedosa que tendremos que incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, que tendremos que en un momento, cuando se decide incorporar al cronograma legislativo, pero es algo importante porque tenemos que cumplir esos postulados, por supuesto, de nuestra Constitución económica. Y por último,
algo, fíjense, estoy hablando lo más general, porque la hora ya, el principio del trato paritario. ¿Qué significa el trato paritario de nuestro artículo 22 de la Constitución? Cuando dice que todos los actores que responden a las diferentes formas de propiedad sobre los medios de producción tendrán un trato similar. El Estado tiene que propiciar un trato de similares condiciones. O sea, no es un privilegio para un tipo de actor económico u otro. Y aquí, entre los juristas, y esto es una de las cosas que, bueno, Keiko les hablaba, porque hemos presentado, hay un macro programa que atiende, ustedes saben, los programas y proyectos del Ministerio de Economía y Planificación, y uno se nos mandató para exponer cuáles eran nuestras consideraciones como programa sobre lograr ese trato paritario. Y bueno, se puso, fue aprobado, se fue hasta el Consejo de Ministros por las discusiones importantes que existen y que, bueno, ya hubo un entendimiento, ¿no? Y para lograr ese trato paritario, ese tratamiento similar de todos los actores que responden a las diferentes formas de propiedad sobre los medios de producción, eso jurídicamente se respondía desde el punto de vista normativo a través de una única norma que regulara los diferentes actores económicos. Una ley, como existe, por ejemplo, hay un antecedente en Vietnam, que en una única norma se regula la empresa estatal, las sociedades mercantiles, las cooperativas, las empresas privadas. Ahí nosotros fundamentamos también, cuando digo nosotros, el grupo, el Ministerio de Economía, todos los actores en este proyecto, las ventajas y las desventajas del suelo. Porque en el caso de nuestro país, realmente una única ley para todos los actores que tienen formas de creación, de constitución diferentes, principios de organización y funcionamiento distintos, principios de dirigir diferentes, facultades y atribuciones distintas, sería casi como un código, digamos, para regular la diversidad con principios. Yo digo, no es lo mismo una cooperativa, por supuesto, los principios del cooperativismo que sociedades mercantiles como forma de. Y entonces seguimos. Ahí yo les traje la idea propuesta, es que realmente este principio de lograr ese trato similar se logra no sobre la forma de regular estos actores económicos. Exactamente. Nosotros consideramos que debe haber una ley de empresa. Cuando hablo de la empresa, es la empresa estatal o empresa pública, como en otros países se denomina, una ley de sociedades mercantiles, una ley de cooperativa, que tenemos que ir transitando, no me refiero. Y este trato similar hay que lograrlo por otras normas que complementan al ordenamiento jurídico, y es donde hay que definir principios similares en el tratamiento. Y fíjense, les digo similares, porque no tienen por qué ser iguales, no es igualitario, similares, porque por algo también dice nuestra Constitución que la propiedad socialista de todo el pueblo es la propiedad principal, pero sí similar. Y esto, por ejemplo, un ejemplo clarito en esto lo tenemos el Decreto Ley de Contratación Económica. Regula las relaciones contractuales entre todos los sujetos, personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras que radican en la economía, o sea, con principios igual, con el tratamiento igual. Tenemos que lograrlo en el Código del Trabajo. Bueno, el ministro sabe en la comisión ejecutiva cómo ya tratar esos principios y derechos laborales, tanto en el estatal o en el estatal de la economía, es un reto y tenemos que lograrlo. Bueno, en el Código de Trabajo nuevo que tengamos que cuando nos corresponda. Exactamente, aquí el ministro decía, no le iba a decir una norma del decreto de la maternidad trabajadora, y para equiparar realmente el tratamiento del sector estatal con el no estatal. Bueno, con el Código del Trabajo, las regulaciones en materia de precios, la ley tributaria que ya está en el cronograma legislativo, lo tendremos que lograr, la ley del medio ambiente que ya la tenemos, porque todo ambiente tiene las responsabilidades de todos los actores económicos ante el medio ambiente y la protección de recursos humanos. Pero la quería, exactamente, en diciembre contaba aquí en México. Yo no quería llevar eso para que ustedes vean la importancia del asesoramiento jurídico en esta materia, hasta de cómo concebir la regulación jurídica de los diferentes actores que deben economía. Y esto es un gran reto que tenemos. Un gran reto la elaboración de todas estas normativas. Porque fíjense, se hablaba aquí, fueron aprobadas normativas sobre la regulación de las micro, pequeñas y medianas empresas, estatales, no estatales y mixtas.
Pero entendamos que cuando nosotros entramos, lo que ya se han estudiado en esas regulaciones, un peso es fundamental, es para regular la forma jurídico-organizativa de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley de sociedades mercantiles. ¿Estamos claros ahí? Y entonces, realmente teníamos que regular como fuera la ley de sociedades mercantiles. Si nosotros tuviéramos una ley de sociedades mercantiles, fuera una norma de pequeñas, medianas empresas, más bien para conceptualizar que es una micro, pequeña y mediana empresa, y también para dar determinados fomentos, que es como en el mundo se reconocen las leyes sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Era un operativo, imperativo. Yo estoy de acuerdo, había que crear la norma, porque lo que ya se hablaba aquí realmente estaba concebida jurídicamente como un TCP, cuando realmente no son trabajadores por cuenta propia, son personas jurídicas con una actuación importante en el mercado. Y por supuesto tenemos otro reto, la ley de cooperativas. Piensen que esto es de cooperativas. Nosotros seguimos ahora con cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, que también nuevas normativas han salido, pero nuestra aspiración es si se puede uniformar una ley cuando ya hay un estudio de cooperativas. Porque tenemos que ir a una regulación más general de los diferentes actores económicos. Si concebimos que tienen que existir diferentes normas, pero por supuesto con un nivel mayor de generalización. Bueno, seguimos. De esto ya el ministro habló en su intervención, porque yo le he planteado al ministro diferentes retos, ¿no? 5 retos fundamentales de aquí. El primero es la interpretación debida de la Constitución. Esto yo lo noto, reconceptualizar el diseño del asesoramiento jurídico del país. Esto nosotros en la reunión con el presidente del sector jurídico también lo planteamos. Yo sé, pero ¿en qué magnitud lo decimos? Para nosotros el asesoramiento jurídico, en este caso empresarial, tiene que tener similitud al contexto económico y social del país. El contexto económico y social del país está cambiando, evidentemente. Tenemos, como ahí decía, un decreto ley 349 con su reglamento que creo que está completamente a tono con el momento, definiendo las formas del asesoramiento jurídico, como ya se ha dicho, tanto propio como a través de otras entidades autorizadas por el Ministerio de Justicia para ello. Por eso tenemos a los bufetes colectivos, tenemos a las consultorías jurídicas, tenemos a todos nuestros bufetes especializados. Pero cuando le digo que el asesoramiento jurídico se debe parecer o diseñar vinculado a los cambios del contexto económico y social, tenemos que pensar. Y tenemos que empezar las nuevas condicionantes que tenemos. Aquí se han dicho, por eso digo, que nuevos actores y sujetos de diferente naturaleza, privada, mixta, los que tenemos y los que estarán por venir en esa construcción. Los que ya tenemos y los que estarán por venir, así lo en esta. Por eso me referí inicialmente a la Constitución económica. Pero también tenemos que hablar a nivel local. A nivel local, a partir del redimensionamiento del municipio, de los órganos provinciales, por supuesto, del poder popular, las empresas provinciales, las empresas municipales, también de diferente naturaleza, con una autonomía municipal, tenemos que ver cómo tenemos que asesorar también a los órganos locales. O sea, se amplían los sujetos económicos, el contenido del asesoramiento jurídico, no tengo que decirlo aquí porque tanto el ministro como Keipo lo abordó, se amplía de manera destacada y significativa. Hay nuevas normas jurídicas novedosas, una realmente dispersión importante en materias diversas de todos los signos laborales, financieras, bancarias, de seguro, de contratación, y por tanto tenemos que pensar. Yo siempre digo que la función, yo se decía por la mañana, la función hace al órgano, y por tanto estas nuevas funciones, este nuevo contenido de actuación, esta diversidad de actores, esta pluralidad de agentes económicos en la economía no tiene. Es suficiente, son suficientes las formas que tenemos, porque por supuesto están los bufetes especializados. Yo creo que cada vez el asesoramiento jurídico es más especializado. Cada vez el asesoramiento jurídico va a tener que ser más multidisciplinario. Cuando digo, porque para hacerlo nosotros los juristas solos no somos autosuficientes. Tenemos que buscarnos otras especialidades, ¿sí o no? Aquí lo decimos.
Mira, aquí tenemos tenemos que buscar otras especialidades que no es solo la jurídica, economistas, contadores, para dar una buena atención y nuevo asesoramiento. Entonces, eso, equipos. En lo tributario, ¿quiénes? Son los especialistas, pero y aquí tenemos asesores de empresa, ya tenemos aquí a Biocubafarma. Y por ejemplo, a mí me gustó mucho en la reunión, bueno, salió en el noticiero del Consejo de Innovación que funcionó y se hablaba del caso de Biocubafarma y decían, bueno, es un estudio para hacer un caso de estudio especial del funcionamiento de Biocubafarma. Entonces, cuando lo digo es que ir buscando modelos propios que se atemperen a las condiciones, al contexto económico actual. Yo digo, ¿es suficiente la cantidad de asesores jurídicos que tenemos para atender a todos estos sujetos económicos? Porque no es solo. Ahora estamos creando y constituyendo las micro, pequeñas y medianas empresas, pero la asesoría no solo va a ser en el proceso de constitución y de creación, sino en todo el funcionamiento ulterior de estos actores. Actores que cada vez se van a estar encadenando con otros. La contratación es más compleja. Las normas financieras, tributarias, laborales, todo cambia. Entonces, yo creo que y por eso yo siempre lo digo, yo lo repito en todos los escenarios, nosotros admiramos mucho la figura del asesor legal por la magnitud de temas que tiene, por la magnitud de asesoramiento jurídico. Está dándose una preparación a todos los bufetes, los abogados de bufetes colectivos, pero los abogados de bufetes colectivos también atienden esfera civil, penal. El ministro hablaba de toda la reforma procesal que tenemos y todos los casos que van a atender. Entonces yo digo, cada vez más la empresa, en sus diferentes formas jurídicas o organizativas, requieren asesoramiento más especializado. Entonces tenemos que ir pensando en un rediseño, atendiendo al tipo de institución, como digo, más especializado, más directo, más a la medida, más atemperado al tipo de actor económico, y eso es un reto para todos. Es un reto para todos, entonces también la preparación de los asesores legales, desde el pregrado, y nosotros estamos insatisfechos con la preparación que tiene en el pregrado el asesoramiento legal. Ahora mismo tenemos un tercer año de la carrera que se graduó en cuarto año y que en un mismo periodo le están entrando todas las asignaturas del asesoramiento legal. En este sentido, desde el derecho laboral, desde el económico, desde el financiero, de la propiedad industrial, de todo a la vez, porque son 4 años como social. Desde nuestra formación de pregrado, desde la capacitación más a la medida, porque yo siempre digo, la capacitación también tiene que ser hasta por sector. Nosotros aquí tenemos una experiencia excelente, que es una maestría enfocada únicamente a Biocubafarma. Y fue un ejemplo, lo tenemos aquí, ya no están pidiendo la segunda, porque no es lo mismo la preparación que le estamos dando al sector de Biocubafarma, que cuando damos clase al sector del transporte, que cuando damos clase una capacitación para las empresas locales de municipio y tal. Entonces, es una también capacitación de posgrado más especializada que tenemos que pensar, rediseñarla, y esos son también importantes. Cuando decíamos, yo creo que aquí se habló muy bien de eso, yo suelo definir, y el ministro lo decía, que los asesores legales tienen que demostrar que son profesionales de excelencia en su esfera y tienen que darse su lugar. Cuando digo, tiene que hacerse respetar, con conocimiento, con autoridad, con respeto. ¿Bien? Por tanto, la altura del profesional que es un asesor jurídico es muy importante en su actuación y en su vínculo con el directivo de la empresa. Y yo estoy consciente que un asesor que se haga respetar por su sabiduría, por su trabajo, por el conocimiento de la empresa, por el conocimiento del sector, por la creatividad, por el diseño de su forma de trabajo, se va, por supuesto, a imponer ahí en su vínculo con el director. Y tiene que, como mismo el director es el representante legal de la entidad, el asesor es el asesor legal para que él cumpla debidamente esa, por supuesto, esa misión que tiene como representante legal de la entidad. Y tenemos que asesorarlo, como se decía, también en el uso del derecho, en la aplicación del derecho, en la interpretación del derecho.
Por tanto, nosotros siempre, cuando entonces estamos en la escuela de cuadro, y ahí lo digo, dándole clase a los directivos, hablamos cómo el directivo tiene que utilizar al asesor legal. Aquí que estamos en un evento de asesoramiento legal, tenemos que hacer que el asesor legal tiene que darse a respetar. ¿Pero por qué? Por su conocimiento y por su actuación. Yo creo que esas son retos importantes en materia de estudio, cuando digo diseño, análisis de la forma en que estamos implementando el asesoramiento legal y cómo en un futuro, por supuesto, tenemos que perfeccionarlo a través de los retos que tenemos y la realidad económica social que tiene el país. El tercero, seguir. También el ministro se refirió, por tanto, eso. Es el proceso de creación normativa, pero fíjense cómo yo también defino creación normativa y aplicación e interpretación del derecho a nivel de instituciones estatales y empresas, hablando en sentido amplio. Y aquí se refirió que, por supuesto, el jurista debe estar involucrado en la participación tanto de la política, desde la política y desde las normas jurídicas dentro de su sector. Es así. Estamos en un organismo, los directores jurídicos, los organismos de la Administración Central del Estado, aquí tengo a Juan Carlos y por eso me refiero a él, y se están aprobando normas donde su organismo es ponente y tienen que estar asesores jurídicos trabajando en la elaboración de esas normas. Y en la elaboración de esas políticas y normas jurídicas, por supuesto, tenemos que trabajarlas con conocimiento ya de lo que es los principios de técnica, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros, la Facultad de Derecho, vínculo, por supuesto, con la Asamblea Nacional del Poder Popular, se montó un curso de capacitación en técnica normativa para todos los diputados a nivel de todo el país, con el apoyo de la Facultad y carreras de Derecho de todo el país. Yo creo, bueno, nosotros con el ministro se lo hemos hablado, que tenemos el reto de también ese curso llevarlo a nuestros directores jurídicos, asesores jurídicos, o sea, socializarlo, porque cada vez van a tener un peso mayor en lo que es la creación normativa del país. Por supuesto, apropiado, porque este curso, en tanto cuando vamos a dárselo a los diputados, que tienen otra misión, que cuando se dan curso a directores jurídicos, que por supuesto son otro tipo fundamentalmente de normas, pero creo que es un... Ahora, los juristas, asesores legales, tenemos que tener un principio claro, y aquí lo estaba hablando Keipo con otras palabras, y bueno, el ministro se dice. ¿Qué es el principio de supremacía constitucional, el principio de legalidad? ¿De cuál es el derrotero de qué se puede hacer a la hora de asesorar? Keipo habló ejemplarmente de ese nivel de osadía, de diseño, de creatividad, de ir por más, bien, de no ponernos freno a la imaginación, a la innovación en nuestra esfera del asesoramiento jurídico, pero tenemos, ¿por qué? Pero en ocasiones no aplicamos ese principio de legalidad. ¿Qué dice nuestro artículo 9 constitucional? La administración pública sí tiene que actuar, dirigentes, funcionarios, dentro de los límites de lo que está permitido por la ley. Eso hay que tenerlo claro. Bien, es prohibido lo que no está permitido, pero entre los marcos de los funcionarios, de los directivos de la administración pública. Hay ejemplos claros. Un directivo no puede sancionar a un trabajador si no está dentro de lo que define la norma, cuáles son las conductas violatorias de esa disciplina laboral. Y tiene que ponerle las medidas definidas en la ley, ¿no es así? Y tiene que utilizar ese principio de discrecionalidad administrativa, pero quiere decir que yo tengo un límite, un máximo. Tengo que moverme dentro de ese marco que define la ley. Es un principio de legalidad, de vinculación positiva, que es muy importante, pero que es así. Podemos hacer, es permitido, bien, lo que está habilitado legalmente. Lo que se habilita, hay una habilitación legal que le da, la ley le da al funcionario competencias para actuar dentro de ese marco. Sin embargo, con todos estos nuevos actores que estamos viendo, el principio de vinculación normativa se amplía. Bien, porque no es solo en el marco de la administración pública. Tenemos esferas en que cada vez predomina una autonomía de la voluntad, que tienen un carácter más dispositivo. Y ahí el principio opera al contrario. ¿Qué se dice? ¿Cómo es ese principio? Ya es más amplio. Todo lo que no está prohibido está permitido. Todo lo que no está prohibido está permitido. Tenemos que asesorar cuando nuestros directivos vienen a proponernos una determinada, mira, queremos hacer eso.
Bueno, si no está prohibido, está permitido, si es en el campo, que yo lo estoy diciendo, a nivel de la contratación, a nivel de la actuación empresarial en diferentes esferas. Y entonces cada vez vemos que los asesores en sus preguntas, donde está definido que yo puedo hacer eso, donde está reglamentado que eso es posible. Y entonces tenemos que discernir entre ellos. Y por eso hablamos de supremacía constitucional. Y por eso ese es el principio de la legalidad. Y esos son los principios de interpretación que cada vez tenemos que utilizar. Yo sé que es difícil porque aquí es lo que se hablaba. Vienen después los controles son más procedimentales en procedimiento que en resultados, que es lo otro, que hay que diseñar los controles. Hay más a lo sustantivo, a los resultados y no al procedimiento, a los papeles, a dónde está definido. Eso realmente es un freno a ese diseño proactivo, a ese diseño creativo, a lo que nos están comprendiendo. Entonces yo sé que ahí hay una contradicción entre queremos hacer y nos frenan otros mecanismos. Que no es que no existan control, porque para nosotros los juristas, por supuesto, tenemos que respetar por la legalidad y el control. Pero es la manera y la forma de hacer los controles. Pero hay que controlar cada vez más, por supuesto, por resultados. Pero entonces, en esto es utilizar no solo la dogmática jurídica. Bien, hay que utilizar los principios interpretativos del derecho. Y cuando no esté definido o hay incoherencias, etcétera, tenemos que utilizar esos principios. En ocasiones nos olvidamos del principio de jerarquía normativa. En ocasiones nos olvidamos del principio de la temporalidad. En ocasiones vemos el principio de la especialidad, tampoco lo aplicamos. En ocasiones no hay una argumentación fundamentada jurídica de nuestras disposiciones. Todo eso falla, querido, en nuestra actuación. Y tenemos que ir, por supuesto, ganando en la forma de ir solventándolo. Entonces, eso realmente frena la actuación jurídica. Y, muy importante, la lógica, la justicia, son valores supremos y principios supremos de los juristas y tenemos que aplicarlo y tenemos que argumentarlo. Cuando nosotros tenemos la norma, hay contradicciones, hay antinomias, hay incoherencias. Eso sucede muchísimo, porque sucede muchísimo también en muchas ocasiones por culpa de nosotros mismos los juristas. Porque hay una proliferación de normas, hay una gran dispersión legislativa, hay hiperregulaciones. Desde que vamos a crear el derecho, no vemos que estamos regulando, en ocasiones el grupo regulando cuestiones que son similares y que están conectadas. Y no nos conectamos entre los grupos. Eso también depende de nosotros, que hay que buscar qué se está haciendo. Bien, tenemos que trabajar más en colectivo. Entonces, ante ello, que de hecho existen normativas dispersas, una hiperregulación en ocasiones, determinadas distorsiones que tenemos que ir poco a poco corrigiendo. Por tanto, para lograr eso, y también normas, como le decía, contradictorias, antinomias, lagunas, ante eso el papel del jurista es utilizar los principios del derecho, que no los utilizamos, hay que conocerlo y que hay que aplicarlo. Y en última instancia, la lógica, porque el derecho, y vuelvo a insistir, la lógica y la justicia, que es lo justo, y fundamento la lógica y en la justicia. Entonces, eso es importante. Y por último, me quería referir en este punto a la elaboración de resoluciones, dictámenes de más alto nivel. Nosotros, en la visita del presidente con el sector jurídico, nos comentaba cómo en su reunión con los economistas nos decían que los economistas le decían, bueno, sí, hay una participación activa de todos los profesionales del derecho, pero generalmente en las normas que están en el cronograma legislativo, en las normas de mayor jerarquía, pero a nivel de las resoluciones, de los organismos de empresa, bueno, ahí no había esa presencia de, bueno, los profesores, la academia, juristas en general. Miren, la principal responsabilidad, sí, de las resoluciones, de los actos administrativos, los dictámenes propios de los organismos, son los directores de los organismos, son los asesores jurídicos de empresas. Y ahí tenemos que sobreponernos a hacer buenas normas también. Por eso hay que prepararse, ¿está claro? Y por eso es nuestra responsabilidad también en la preparación. Pero eso es que están nuevas normas. Y si es, por supuesto, siempre estaremos todos presentes en esta misión que tenemos en perfeccionar la calidad normativa del país. Pero también tenemos que ganar en forma de hacer bien las normas, bien las resoluciones. En este estudio previo del estado del arte en cuanto a las normativas existentes,
Realmente esto demanda mucho estudio. Bien, los juristas no podemos ser técnicos que estemos constantemente haciendo lo mismo. Se requiere realmente una actuación muy por encima para lo que está demandando la conceptualización de nuestro modelo y las transformaciones que tenemos. Y por tanto, esa forma de hacer trillada, siempre lo mismo, no se demanda en estos momentos. Debemos demandar accionar más propositivo y más creativo. Y eso también es el terreno de la creación normativa. Dentro de las conferencias que se han definido durante estos días, también hay una dedicada a cómo mejorar, por supuesto, la elaboración de resoluciones, los actos administrativos en esta esfera, porque creo que también es un renglón fundamental. Seguimos. El cuarto, la contratación, que también el ministro habló importante. Yo creo que una esfera importante es la contratación. Hay que revitalizar. Yo no me voy a referir, voy a tratar de decir otros elementos distintos. El problema es en la contratación, que todavía, no obstante, después del decreto ley 304 del 2012, estamos en el 2021, una buena norma, no la sabemos aplicar debidamente. Eso es lo primero. Lo segundo, que aún seguimos entendiendo el contrato como un documento. El documento, vamos a elaborar este documento. Bien, esta es la proforma, yo mando para allá la proforma, se hace el dictamen de esa proforma, vuelve para acá, se retoma, se firma el contrato y se engaveta. Eso no es el contrato. Ese es el primer problema que tenemos en el contrato. Todavía sigue así. Yo sé que hay mucha contratación, hay contratación en masa, en ocasiones hay que buscar modelos para, por supuesto, agilizar los procesos de contratación. No estoy en contra de las proformas, no estoy en contra de los modelos, pero es utilizarlos como lo dice la palabra, como modelo. Pero no es documento. El contrato es un acto jurídico, es un negocio, es la vida. ¿Está claro? Por tanto, hay que diseñar. Cuando usted hace, un director le dice, este es el negocio que yo quiero hacer. Así es el contrato. Yo necesito esta inversión extranjera. Yo necesito en mi entidad llevar a cabo este negocio. Ahí está el papel del asesor jurídico en crear ese contrato. A lo mejor no un contrato típico, a lo mejor un contrato atípico, diferentes formas jurídicas contractuales, y tengo que elaborar el contrato. Y ese es el contrato que se está demandando, porque cuando cada vez hablamos de contratos asociativos, yo escucho encadenamientos productivos, articulaciones entre los sectores. ¿Cómo se logran los encadenamientos productivos y las articulaciones entre los sectores desde el punto de vista jurídico? Con los contratos. Y esos son contratos de diferentes tipos que hay que diseñarlos, hay que crearlos. ¿Está claro? Y el contrato responde a su contenido, no a su nombre. Veremos después el nombre que le pongamos, pero vamos a hacer un buen contrato. Y ese contrato, como acto jurídico, es una idea, un elemento para prever riesgo, para buscar soluciones ante los incumplimientos, alternativas, y por tanto hay que modificarlo cuantas veces sea necesario modificar en una economía como la nuestra, tan fluctuante. Eso es contrato. Y todavía no lo vemos así, porque en todas las entidades hay contratos no lo vemos así, se modifican. Es para decir, bueno, hay un riesgo, yo tengo este contrato, tengo este riesgo, vamos a llamar a la otra entidad, vamos a ver cómo podemos modificar para que ella busque sin otra alternativa, vamos a extinguir este contrato, o vamos a modificarlo, ya no podemos acometer. Eso es el contrato. El contrato regula la vida económica de las entidades. Una entidad que se dedica a una prestación de servicio, que lo diga aquí Juan Carlos, la diversidad de contratos que tiene que existir. Mire cómo se hizo el negocio ahora para las vacunas. Dígame si eso no es un contrato. Que hubo que negociarlo, que el asesor jurídico tuvo que estar allí. Está claro que no es una proforma, una transferencia tecnológica, una comercialización de esas vacunas. Compañeros, entonces tenemos que salir de eso, pero todavía nuestros asesores no hablan en esos términos. Tengo que hacer el dictamen al contrato, después no sé si el dictamen aceptaron lo que yo definí o no, ni sé después si se firmó el contrato o no, así seguimos trabajando. Y entonces el asesor jurídico tiene que tener el control de los contratos, en ocasiones no lo tiene el asesor jurídico, lo tiene dentro de la empresa, el economista, la dirección de economía, entonces no vamos mal. ¿Cómo vamos a encadenarlos con estos actores económicos?
¿Cómo vamos a crear estas nuevas asociaciones? Es que el contrato, hasta para crear las nuevas personas jurídicas, ¿cómo se van creando? Se un contrato de sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo va a fructificar la propiedad mixta si no a través de un contrato que crea una nueva persona jurídica? Entonces, por eso le pongo ahí carácter más creativo e innovador, uso de los contratos asociativos, y hay toda una serie de instituciones definidas en la norma. El decreto ley en materia de contratación, que se usan poquísimos o no se usan. Bases permanentes, contratos marcos, la inclusión de los terceros tan importantes en el proceso. No utilizamos a los terceros en el contrato, el subcontrato, la modificación. En ocasiones lo mismo que está en el 304 lo buscamos en nuestro contrato. Eso es innecesario. Innecesario. La sanción pecuniaria mal utilizada. No sabemos la distinción entre sanción pecuniaria e intereses moratorios. En los contratos internacionales no estudiamos la ley aplicable a los contratos. No estudiamos debidamente la forma de solucionar los conflictos, cómo llegar a ellos, cláusulas patológicas que nos llegan. Muy importante, recuerden que en un contrato internacional la ley aplicable la define las partes. El propio decreto ley 304 dice que no es aplicable a los contratos internacionales, a no ser que expresamente lo definan las partes. Yo les recomiendo que si consideran que el decreto ley es importante para ese contrato, lo definan expresamente, que hay criterios entre los árbitros divididos. Entre si yo digo ley cubana, ¿incluye el decreto ley 304 o no lo incluye? Por ese artículo que está en el decreto ley 304. Y si yo quiero utilizar la sanción pecuniaria, eso no está en la Convención de Viena de contrato de compraventa internacional, que sí están los intereses moratorios. Entonces hay que estudiar. Y si yo pongo la ley inglesa, yo tengo que saber cómo es la ley inglesa para poner la ley aplicable al contrato. Entonces, compañeros, esto requiere pensamiento. Cada uno de estos temas es algo propio. Tenemos que seguir haciendo entrenamiento en materia de contratación económica. Es verdad que la pandemia de la COVID nos ha distanciado, pero yo creo que es otro tema fundamental. Y por último, el proceso formal de las reclamaciones por los incumplimientos. Aún es formal la reclamación. Ya claro, no utilizamos esas vías, como aquí se decía, autocompositiva, de ante los incumplimientos, no llegar a incumplir. No llegar primero a incumplir. El contrato nos posibilita no tener que llegar a incumplir. Atestigo el contrato, hasta busco otras instituciones. Bien, pero si se incumple, hay que reclamar y hay que accionar. Y hay que accionar ante los tribunales, porque si no, realmente hay una afectación a la entidad. Si la entidad no se afecta ante un incumplimiento del contrato, ciertamente es que hay un mal contrato. Fíjense, hay un mal contrato. Entonces, yo creo que en esta materia, y por eso yo digo que cada vez los contratos son más complicados. Yo les quiero poner, por ejemplo, el laboratorio, perdónenme que ponga un ejemplo, pero lo tengo cerca porque trabajo en los laboratorios conjuntos de Biocuba Pharma con la Universidad de La Habana a través de contratos asociativos, pero son contratos asociativos, usted nos dice, es atípico, es un contrato atípico, porque ahí se hicieron inversiones, ahí es un contrato que se ha asociado el potencial universitario de la ciencia, del conocimiento, de los profesores, etcétera, con el financiamiento de Biocuba Pharma, por supuesto también la innovación de Biocuba Pharma, y hemos logrado un laboratorio conjunto que ahí, la vacuna de la soberana es también titularidad de la Universidad de La Habana. Pero por ese trabajo conjunto. ¿Y cómo se logró eso? A través de contratos asociativos. A través de contratos asociativos. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de que tenemos que ser realmente muy propositivos, porque es la manera de regular los nuevos cambios de nuestro modelo económico y que jurídicamente es fundamental, si no está al margen de lo que es la ley. Y por último, seguimos, tenemos un gran reto del asesoramiento. Esto, tenemos que ir hacia una nueva ley de empresa estatal que según está en el calendario para el año julio del año 2000. Y eso es un reto de todos, porque es una ley que a partir también de todo lo que nos ha manifestado el presidente, es una ley que tenemos que ir socializando principios generales con nuestros empresarios, con nuestros economistas, con nuestros asesores. Aquí ustedes saben que tenemos
un decreto ley 34 del año 2020 del sistema empresarial estatal, yo decía, pero ese decreto ley, ustedes saben que fundamentalmente fue promulgado para aplicar todas las nuevas medidas que en el orden económico son necesarias para el fortalecimiento de la empresa estatal. Y derogó un decreto, el ley 35, que regulaba, por supuesto, las diferentes tipologías empresariales. Sin embargo, eso es transitorio. Tenemos que ir a una nueva ley de empresa con una nueva concepción de la ley de empresa. Nosotros pensamos, en esto es algo también que estas bases generales las hemos discutido de manera general, estas son ideas aprobadas, pero que hay que cada vez hay que cultivarlas y hay que llevarlas a una norma de empresa, porque una cosa son bases y otra cosa son normas. Primero, fíjense, uno de los errores fundamentales que hemos tenido es la forma de regular la empresa estatal. Por eso nosotros ponemos ahí que las características básicas de una ley de empresa. Miren, tiene que ser una ley corta y centrada en la empresa. Tenemos que tener claro que la ley de empresa no va a resolver los problemas económicos, de eso tener claro, va a contribuir, va a ayudar mucho por lo que es el papel del derecho. Pero una ley por la ley, porque si no hay una debida actuación, lo que se ha hablado aquí, del empresario, del empresariado, exactamente, de una revitalización de la economía, no se logra. Pero puede aportar mucho, puede aportar. Lo primero, insisto, corta. Nuestras normas anteriores, ustedes recuerdan nuestras normas de 800 artículos, 700 artículos, regulando la empresa estatal, eso realmente es de una difícil aplicación. Y nuestra ley de empresa parece no está y centrada en la empresa. Cuando decimos centrada en la empresa, es que la empresa es la estructura fundamental, que es la que está dando la regulación. No en otro tipo de estructura, no es que necesitamos de grupos, uniones, otras entidades, pero el elemento central y que reconoce constitucionalmente, está reconocido es la empresa. Autosuficiente. ¿Qué significa autosuficiente? Que no requiere reglamentaciones. No todas las leyes tienen que tener reglamento. Y esta es una de las normas que no requiere reglamento. Lo decimos desde ya. Bien. ¿Por qué? Porque a temperar esa ley general se tempera a cada sector, a cada tipo de empresa, si es local, si es una empresa nacional, etc. No requiere reglamento. Enunciados preceptivos. ¿Qué significa enunciados preceptivos? Que no deben regular ni cuestiones procedimentales, ni cuestiones metodológicas. Eso no es para la ley de empresa. Y fíjense lo importante que son estos principios generales, porque ¿qué significa eso? Que ahí está más el papel del asesor jurídico, más el papel del jurista interpretando, aplicando la ley. Bien, flexible. ¿Por qué flexible? Porque es una ley de la empresa estatal que está dirigida a diferentes sectores de la empresa estatal. Y por tanto tiene que ser flexible, que pueda adecuarse a los sectores estratégicos, a los diferentes sectores de la economía que son diversos. Y por último, otra característica es la reducción de espacios de instancias administrativas. Entonces, debe tender a una mayor actuación de la empresa y no de las instancias administrativas. Bien, y por tanto, yo creo que son elementos que también nos están marcando que el papel del asesoramiento jurídico tiene que perfeccionar y demostrar. Y por último, dentro de este mismo punto, hacia una ley, el último, las bases. Nosotros en el macroproyecto tenemos definidos elementos básicos que deben marcar todo este proceso ahora de elaboración de la norma. Desde la economía tenemos que tener claro cuál es la finalidad de la empresa. En ocasiones, nuestra empresa estatal no se tiene claro, fíjense la finalidad, y eso no es bueno, la empresa, como concepto económico, tiene que tener rendimiento económico, ser rentable, ser competitiva, actuar con eficiencia, actuar con eficiencia. Porque si no, no es una empresa. Por supuesto, como empresa estatal, tiene que responder a una necesidad social, tiene que responder a un encargo estatal. Eso es fundamental. Pero si responde a una necesidad social, si responde a un encargo estatal, pero no tiene rendimiento económico, es lo que nos está pasando. Y tenemos entonces que lograr que la empresa sea competitiva, tenga rendimiento económico,
sea sustentable, sostenido y cumple ese encargo social. Es lo primero que hay que tener. Forma jurídica organizativa para los juristas. La empresa estatal puede, de hecho existen, pueden hacer por la vía del derecho público o el derecho privado. Si sale por la vía del derecho privado, que da origen a las sociedades mercantiles de capital público que tenemos actualmente. Eso es nuestra empresa estatal. Lo que la forma jurídica organizativa es una forma organizativa privada. Todos conocemos la teoría del levantamiento del velo, porque aparecieron estas sociedades mercantiles de capital público en determinado momento, para flexibilizar el comercio exterior, para, por supuesto, facilitar los procesos de inversión extranjera, pero existen, siguen en la economía. Entonces, una ley de la empresa estatal, que ahí hay que regular, tendrá que regular la empresa estatal tal cual la conocemos, la sociedad mercantil de capital público, pero ahora yo les digo a ustedes, tenemos la propiedad mixta. Y cuando tengamos una empresa mixta, no me estoy refiriendo a la inversión extranjera, pero en que el capital público es más allá del 50%. No es 100%, pero es 60 y 70 porque tiene una aportación que es de otra forma, digamos, una forma privada. Nuestra idea es que también, si tiene un capital mayoritario público, debe regularse por las normativas de la empresa. Pero son ideas que hay que ir perfilando, por tanto, hablando de las formas y la tipología empresarial. Importante, la facultad de la empresa de definir su organización y estructura interna. Es una potestad de la empresa definir cómo se organiza, cómo se estructura la empresa. Fíjense, pueden pertenecer a grupos o uniones de empresas. Esto ha sido muy... ustedes saben que la verticalidad se ha hablado muchísimo, se ha llevado un proceso de reorganización estructural y funcional en los diferentes organismos de administración del Estado. Generalmente existen las ONG, existen las empresas, las unidades empresariales de base. A partir de eso, ustedes saben que en la práctica, y esto es importante porque esto también para los juristas ha sido muy difícil, porque sabemos que existen unidades empresariales de base que no son unidades empresariales de base, son empresas que no son empresas, sino que hay una estructura empresarial, pero económicamente, por eso yo digo cuál es la finalidad de la empresa, económicamente no son empresas. Y ONG, realmente, que más que una entidad económica, es una entidad de dirección y control. Entonces, eso hay que ir, además los organismos de la Administración Central del Estado que atienden las empresas. ¿Cuál es el concepto de la función? Entonces, eso que está preceptuado de la separación de las funciones estatales y empresariales, en la práctica no se ha ido cumpliendo. Y además de ello tenemos la Junta de Gobierno, que también, por supuesto, son los representantes del dueño. ¿Quién es el dueño en el caso de la empresa, de esta propiedad socialista de todo el pueblo? Es propiedad socialista de todo el pueblo. Es el pueblo, es el titular. Y por tanto tiene que existir un representante del pueblo que es para que ver si realmente esa empresa está cumpliendo ese encargo social estatal ante una necesidad que existe. Por tanto, no es que no existan ni los grupos ni las uniones. Pueden existir, eso es importante. Lo que hay que tener claridad de cuándo es necesario un grupo o una unión. Y que eso no siempre tiene que ser igual, toda la tendencia en todos los organismos, en todos los sectores, en todas las entidades. Yo quiero decirle, en el mundo existen las corporaciones, pero la corporación es una empresa también, y la corporación es regentada por una empresa dentro de ella, que es la empresa matriz de Diálisis, y como tal lo es. Lo que pasa es que no tenemos que tener el concepto empresa más dedicado no a dirigir, a controlar, a más estructura, sino a lograr la producción de bienes, la prestación de servicios, que es la finalidad económica que tienen las empresas. Hay que regular el patrimonio de la empresa, muy importante, cómo se concibe el patrimonio, cómo se integra el patrimonio. Bien, la reinversión estatal, la reinversión en utilidades, las reservas que tiene la empresa, las cuotas de participación que puede tener en otra empresa por estos procesos asociativos, se complejiza. Bien, y por supuesto la autonomía tanto de gestión material, económica. También hay que discernir si la ley define cuáles son las facultades que tiene la empresa o si no define facultades. Ese es el principio que utilizará. Pero entienda que el decreto de ley de las pequeñas y medianas empresas
dio la facultad de exportar e importar, ¿no es así mismo? Así es. Y si vamos al principio del trato paritario, le daremos facultades directas de exportación e importación a las empresas. Atiende con ¿Cuántas alternativas, ideas y tenemos para conseguir que facultades? Sabemos que esa es una de las cuestiones que más se está analizando. Las tomas de decisiones tienen que ser cada vez más participativas. Ahí está, ustedes saben, el principio también constitucional de la participación de los trabajadores, de cada vez una dirección más colegiada, participación de los colectivos laborales. Y eso tenemos que llevarlo a la norma. ¿Cómo llevarlo a la norma para que realmente se cumpla? Cuando yo pongo vínculo, estrategia empresarial y plan, tenemos que saber qué le dice el plan a la empresa. El plan a la empresa le dice realmente cuál es su misión social, qué debe cumplir, qué la sociedad necesita de él. Pero para lograr eso, tiene que haber una estrategia que es la que debe enlazar la actuación de él. Una facultad importantísima es la posibilidad de asociación. Para lograr lo que le decía, la propiedad mixta, la asociación, hay que darle esa facultad de asociación. Yo quiero decirle, queridos juristas, que hay dos normas ya que definen la posibilidad de crear nuevas personas jurídicas a partir de estos procesos asociativos. La norma de desarrollo territorial lo concibe y bueno, nuestro decreto de la Fundación de la Universidad de La Habana también lo concibe. O sea, las normas más adelantadas están definiendo estas cuestiones desde el punto de vista constitucional porque están en la Constitución. Y también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ustedes saben que los proyectos de desarrollo local dicen que podrán convertirse en personas jurídicas y tendrán las facultades como personas jurídicas. Entonces hay que cambiar nuestra concepción. Fíjense hasta dónde tenemos que pensar de la persona jurídica que la tenemos propiamente de nuestro derecho civil. Tenemos que cambiar, porque es una nueva persona jurídica. La norma, el decreto ley 34, ¿qué facultades le ha dado el UEB? Puede hasta pagar impuestos, distribuir utilidades, establecer estados financieros, demás, que son propias de una persona jurídica. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos UBB que son más allá del UBB. Entonces, tenemos nosotros también, no podemos asirnos a la dogmática que tenemos, a los diseños de otras ramas especiales del derecho. Tenemos un nuevo derecho en construcción en Cuba en el orden económico y mercantil. Y las categorías tenemos que ir apropiándonos de ellas, estudiándolo y, por supuesto, asimilarlo a nuestro contexto económico y social, porque si no, lo que no se puede parar es la economía. Importante. Bueno, la norma tiene que establecer la creación, bueno, cómo se van a crear las empresas, si hay proceso de autorización previa, todos los movimientos de escisión, traspaso, modificación, liquidación, fusión, extinción, etcétera. Muy importante, mire, si la empresa queremos que sea rentable, es una empresa estatal, tiene que responder a requerimientos sociales. Pero en ocasiones puede ser que para cumplir esos requerimientos sociales, la empresa pueda caer en pérdida. ¿Sí? Y también, entonces, la norma tiene que dar que el Estado le pueda dar subsidios, créditos, mecanismos de compensación económica, porque esa empresa realmente para, en determinados periodos, momentos, cumplir una misión social, por supuesto, ha caído en pérdida. Esto es diferente si la empresa, por un mal desenvolvimiento económico, no es eficiente y, por supuesto, no responde a sus compromisos con otros actores económicos, tenga que ser sometido a un proceso de insolvencia. Y dos cuestiones últimas fundamentales, que son muy importantes. El Estado, ¿qué hipo se refería? Los juristas tenemos que tener claro esa separación entre propiedad y gestión. Y en el caso de la propiedad socialista, una propiedad socialista de todo el pueblo. El dueño es el titular, es el pueblo. Y por supuesto, tiene que estar representado por una entidad estatal que represente los intereses de ese. Ustedes saben que actualmente, ¿quién es? La Junta de Voto. La Junta de Voto. Tenemos que diseñar, eso es muy importante, porque si estamos planteando que las empresas no se subordinan a nadie, no hay subordinación, es a ese dueño que tiene que responder, por supuesto, evaluar a la empresa que esté respondiendo a los intereses por los que fue creada, ¿bien? Porque la propiedad es socialista de todo el pueblo. Y entonces hay que diseñar, yo creo que es muy importante, porque ese órgano que va a fungir como dueño, que puede ser la Junta de Gobierno, puede ser un órgano que
su composición, sus funciones sean diferentes de acuerdo a los sectores de la economía, si son sectores estratégicos, menos estratégicos, si son sectores a nivel local, pero que habrá diseñar en esa ley de empresa o en otra ley especial, habrá que llegar a cabo, bueno, quién es ese órgano, cómo se integra, qué funciones tiene, cómo la va a cumplir, porque es muy importante, porque eso también es lo que va a garantizar ese papel principal que tiene nuestra propiedad socialista de todo el mundo. Y bueno, el último elemento que tenemos identificado, ¿no?, importante y novedoso, es la responsabilidad social empresarial. Hoy por la mañana tuvimos una conferencia muy interesante. Ustedes saben que es un tema que está muy retomado hoy día, la responsabilidad social empresarial, pero ¿qué significa? Es muy interesante, en términos que en el mundo se utiliza, nosotros estamos rescatando, lo tiene la Constitución, que significa que la empresa es responsable con sus trabajadores, tiene que tener responsabilidad social con sus trabajadores en el orden laboral, en el orden medioambiental, pero también tiene que tener responsabilidad con los actores, los otros actores que trabajan articulados con ellos, incluyendo, por supuesto, el medio ambiente y los diferentes actores económicos. Yo creo que eso, ante la necesidad ahora de que nuestras empresas que están en esa función estén contribuyendo a los diferentes sectores, estén contribuyendo hasta rescatar la comunidad, creo que hay que definir debidamente qué es la responsabilidad social, qué indicadores va a medir la empresa, porque la empresa tiene que tener indicadores para medir esa efectividad social, y bueno, que organismo también controlará la posibilidad que esa empresa tenga responsabilidad social. No sé si ya se acabó la presentación. Yo creo que, bueno, me entendí un poquito, pero yo creo que eran necesarios estos elementos fundamentales sobre los retos que tiene el asesoramiento jurídico, y a partir de ahí las conferencias sucesivas de este programa van a estar centradas en cada una de estas temáticas propias del asesoramiento jurídico. Yo les agradezco a todos la concurrencia, tanto los que están aquí en el salón, los que están en las diferentes provincias, y por supuesto que cuenten siempre con la Unión Nacional de Juristas de Cuba, con el Ministerio de Justicia, con las carreras de Derecho. Estaremos siempre prestos a apoyar en todo lo que sea la revitalización del asesoramiento legal en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, Juanita, estamos concluyendo la tarde. Mañana 9 de la mañana, ¿verdad? Por el canal de Telegram, en el grupo, el simposio, para que todos conozcan, está por 506 asistentes ya conectados. Hay una buena parte de la conferencia que ya se trasladó por el simposio por cuestiones técnicas, pero sí, profe, en nombre del comité organizador, de los aquí presentes, agradecerle como siempre su colaboración y su excelente conferencia, que como quiera nos concentró a todos en un mejor ambiente en este tema, que es un tema tan complejo para todos, desde el punto de vista de los comunicados. Entonces, gracias de verdad. El certificado de participación y de ponente de conferencista magistral se lo otorgaremos posteriormente. Y bueno, el simposio dura hasta la semana próxima, así que tenemos simposio durante todos estos días, lo cual nos va a establecer una serie de contenidos muy valiosos. Gracias a ustedes, ministro, por la colaboración siempre, por la contribución viceministra, de todos aquellos asistentes, por el uso de este espacio, sin el cual no hubiera podido hacerse esta transmisión. Y bueno, quiero decirle que nos veremos en los próximos días. Gracias. Tenemos mucho que hacer. Según veces la enseñanza y Ese está convocado por el guión. Gracias. Gracias a todos. Gracias. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más?